Estamos en una zona en este momento en el que Ana y yo hemos vivido las experiencias más fuertes, muy probablemente en exploraciones nocturnas. El aire dejó de silbar y nos permitió escuchar muy claramente los lamentos de aquella mujer. Ana y yo decidimos que no íbamos a decir nada, íbamos a dejarlo a que la gente lo comentara, si ellos lo vieron o lo escucharon. Y esta persona nos comentó cosas que nosotros estábamos seguros que sí vivimos, pero que no mencionamos. Incluso cosas que no grabamos. Algo nos acechaba y no tenía nada que ver con personas vivas. Probablemente sí, pero con ciertas habilidades. Pues para él era un grupo de brujas que estaban, por así decir, comandadas por un nahual. Que a raíz de esa vez que su primo jugó a la ouija, en la casa de sus abuelos empezaron a suceder cosas muy extrañas. Empezaron a escuchar voces, empezaron a escuchar que las cosas se movían solas, empezaron a escuchar pasos, con su ropa toda desgarrada y con su piel arañada. Iba mucho, pero mucho, muy asustado, pálido, al grado de que ese muchacho casi se hizo diabético de la impresión que se llevó ese día. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy quiero platicarles dos historias sobre la ouija, sobre la gente que ha jugado la ouija. Y para esto, mi gente, vengo caminando con rumbo hacia la hacienda de San Ignacio. Y escogí este lugar, mi gente, porque yo siento que se presta mucho para estas historias, porque según yo, para mi gusto aquí ha habido sobre ese tema, mi gente. Para mí muy probablemente aquí ha habido casos similares. Quiero mostrarles el lugar, quiero mostrarles por aquí las tapias de lo que fue la hacienda de San Ignacio, recorrerlas y platicarles estas historias, porque en una ocasión nosotros anduvimos por aquí explorando este lugar y nos sucedieron muchísimas cosas. Aquí escuchamos de todo, mi gente. Aquí escuchamos llantos, lamentos, aullidos de los coyotes, muchísimas cosas, mi gente. Aquí hemos vivido muchas situaciones, pero sobre todo quiero platicarles sobre en una ocasión, mi gente, que un suscriptor, un seguidor del canal nos comentó. Fíjense que yo sé que aquí en Relatos de Zaguán nos comentan muchísimas personas que tienen el don de ver cosas que mucha gente no podemos ver. Muchísima gente ha coincidido en sus comentarios que han visto lo mismo y nos comprueba pues que sí, realmente sí tienen ese don, porque no hay manera como de que se pusieran de acuerdo para platicarnos lo mismo. Entonces, uno de esos suscriptores, en una ocasión en la que Ana y yo vivimos una situación muy fuerte aquí en la hacienda, él nos comentó sobre algunos detalles que nosotros vimos, escuchamos, pero no comentamos porque no estábamos seguros de que la cámara los haya captado. Y como fue de nuestras primeras exploraciones y fueron cosas muy fuertes, pues la verdad nos dio miedo que la gente nos fuera a juzgar mal o que fueran a pensar que estábamos inventando todo. Ana y yo decidimos que no íbamos a decir nada, íbamos a dejarlo a que la gente lo comentara, si ellos lo vieron o lo escucharon. Y esta persona nos comentó cosas que nosotros estábamos seguros que sí vivimos, pero que no mencionamos. Incluso cosas que no grabamos. Entonces en esa ocasión, pues la verdad nos puso muy nerviosos, porque él nos menciona pues que él tiene un don muy fuerte, pero a él lo sigue mucho la cosa mala. A él lo sigue muchísimo la cosa mala, ¿sí me entienden? Los seres de bajo astral, cosas que tienen que ver con el innombrable. Entonces él dice que ha vivido situaciones muy fuertes a lo largo de su vida y nos mencionó algo que nos hizo pensar que este lugar, aparte de las entidades que pueden habitar aquí en este lugar, pues aparte de eso, personas han venido a hacer cosas, alguna especie de ritual, y han abierto portales aquí en este lugar, yo pienso, porque lo que él nos comentó pues nos dejó pensando. Vivimos una situación que la verdad no supimos darle una explicación lógica en su momento. Para nosotros fue como el rugido de un animal. Nosotros le echamos la culpa a un jabalí o a un animal de los que andan por estos terrenos en las noches, pero se nos hacía como que algo andaba mal, como que algo no pertenecía, algo no estaba bien.
Entonces este muchacho nos dijo que por los árboles, si se fijan aquí está muy tupido de árboles en los alrededores. Está muy tupido de árboles, hay mucho árbol y en la noche hay muy poca visibilidad. Esta es una zona muy oscura. De noche, si no trae una iluminación, no mira uno ni dónde pisa. Es una zona completamente oscura. Entonces él nos platicaba que en los árboles algo nos estaba acechando. Algo nos acechaba y no tenía nada que ver con personas vivas. O bueno, probablemente sí, pero con ciertas habilidades. Para que mejor me entiendan mi gente, y para acabar más rápido, pues para él era un grupo de brujas que estaban, por así decir, comandadas por un nahual. Para que mejor me entiendan mi gente, yo no sé si ustedes saben lo que es un aquelarre. Un aquelarre supuestamente es un grupito de brujas que se reúnen ciertas fechas para poner a cargar sus amuletos de energía, para hacer trabajos, se reúnen pues. Y esta persona nos dijo que aquí en la hacienda de San Ignacio, por aquí cercas, puede ser en el monte, no precisamente en las tapias o en lo que fuera la hacienda. Puede ser en el cerrito, los cerritos que están aquí alrededor. Es un punto donde se reúnen. Hay un aquelarre, pues, aquí muy cerca. Y nos dijo que ese grupito de brujas nos estuvieron vigilando todo el tiempo. O sea, no tenían la intención de hacernos daño, pero sí nos estuvieron vigilando. Y el nahual fue el animal, el rugido de animal que nosotros escuchamos. Entonces, mi gente, lo de los árboles, nosotros en su momento aquí durante el video nunca lo mencionamos. Nunca lo mencionamos y fueron muy pocas personas las que nos mencionaron sobre los árboles. Entonces, pues todo lo que esa persona nos comentaba coincidía con los ruidos que escuchábamos y lo que se nos afiguraba ver entre los árboles. Entonces, aquí supuestamente, pues, se han reunido supuestas brujas a hacer sus cosas. Y a nosotros nos tocó venir un día pues en el que ellas estaban en esas. Por eso les digo que este lugar me gusta para platicarles estas historias. Aparte de que aquí en los alrededores pues yo he escuchado testimonios de personas que han sido, han visto y en una en especial ha sido atacada por un nahual. Pero eso ahorita se los platico. La historia que les voy a platicar el día de hoy, mi gente, nos hicieron favor de mandárnosla a Relatos de Zaguán. Es una persona, una mujer que hoy en día pues ya es adulta, ya es mamá, sus hijos ya son grandes, pero lo que a ella le sucedió en su infancia, o bueno, cuando era una jovencita, en la casa de sus abuelitos. Supuestamente ella nos dice que tenía un primo que en su juventud pues era muy aventurero y hacía cosas que normalmente pues no, muchos no nos atrevemos, ¿verdad? Este muchacho se reunió con sus amigos y jugó a la ouija. Jugó a la ouija en la casa de sus abuelitos. Y ella nos dice que a raíz de esa vez que su primo jugó a la ouija, en la casa de sus abuelos empezaron a suceder cosas muy extrañas, cosas muy raras. Empezaron a escuchar voces, empezaron a escuchar que las cosas se movían solas, empezaron a escuchar pasos. Pues entonces, mucha actividad paranormal en la casa, pero nunca fueron atacados. Aparentemente, cuando estos muchachos jugaron la ouija, pues muy probablemente despertaron alguna entidad o alguna ánima, por así decirlo. Pero afortunadamente, pues no fue nada maligno, porque nunca sufrieron ataques. Simplemente se intensificó mucho la actividad paranormal en esa casa desde el día que su primo jugó a la ouija. Entonces, esta mujer nos platica que ese es el motivo por el cual ella creció acostumbrada a escuchar ruidos, a escuchar pues personas caminando por la casa cuando normalmente no había nadie. Estaba ella sola con su abuelita o a veces ella sola y escuchaba movimiento de gente en la casa cuando ella sabía que no había nadie. Entonces ella se acostumbró a ese tipo de ruidos, pero de todos modos nunca dejó de darle miedo. Entonces ella nos platica que eso provocó pues que ella creyera en lo paranormal, pero también la hizo una persona muy tímida, la hizo una persona muy miedosa. Entonces ella cuando escuchaba algún ruido, luego buscaba la compañía de alguien para no estar sola o algo con que distraerse. Prendía la tele a todo volumen o ponía música o buscaba la manera de no estar poniendo atención a aquellos ruidos. Pero resulta que cuando ella crece un poquito más y entra a la secundaria, pues ustedes saben que a esa edad, esa es la edad que a uno se le ocurre de todo se le ocurre a uno. Entonces dice que sus compañeros
un día se pusieron a ellos mismos fabricar una ouija. Una ouija con una tabla de madera, la rasparon con un cuchillo, usando tutoriales de cómo era una ouija. Ellos trataron de hacer una tabla y usaban una copa para leerla. Y en una ocasión se reunieron para un trabajo. Y ahí se les ocurrió la idea de hacer una pijamada, de convivir juntos toda una noche, pero con la intención de jugarla. Ella, aunque estaba acostumbrada a esas cosas, pues era muy miedosa, pero también no quiso quedar mal con sus compañeras y sus compañeros. Y pues pidió el permiso, se lo concedieron y pasó la noche en casa de un compañero. Ya por la madrugada se pusieron a jugar. Y uno de ellos dijo, ¿saben qué? Para hacer esto más interesante, aquí a una cuadra hay un hotel abandonado. Un hotel que clausuraron porque ahí, en ese lugar, una persona falleció. O a una persona le quitaron la vida. Entonces ese hotel lo clausuraron y está abandonado. Y mucha gente dice que se escuchan muchos ruidos. Incluso mencionan que escuchan los gritos de auxilio de aquella persona que falleció ahí en el lugar. ¿Cómo ven si vamos y la jugamos ahí? A ver si nos podemos comunicar con esa persona. La muchacha al instante les dijo, no, con esas cosas no se juega, por favor, no lo hagan. Si quieren jugar, jueguen aquí, por favor. Sí, hay que jugar. Los jóvenes empezaron a vacilar entre ellos, compraron botana, a escondidas de los papás, compraron algo de cerveza y empezaron a tomar. Y conforme iban avanzando la noche, ya ellos, pues no acostumbrados a tomar, se les subió muy rápido, estaban un poquito tomados, un poquito entonados, y se les ocurrió, ¿saben qué? Ya es hora, vámonos al hotel, ahí hay que jugarla. Pronto agarraron sus cosas, sus lámparas y se fueron. Se dispusieron a ir hacia aquel hotel. Y esta muchachita les dijo, ¿saben qué? Yo no quiero ir, me siento mal. La cerveza ya me alcanzó, yo aquí los espero. No. Todos o ninguno. Además, si tú te quedas, mis papás van a preguntar que dónde estamos y que por qué no fuiste. Y nos van a descubrir. Tenemos que ir todos. Pues bueno, está bien. Se dirigieron hacia aquel hotel y desgraciadamente, para la mala fortuna de esta muchacha, la entrada del hotel era un callejón, todavía más tétrico. Ella luego se puso a ver, híjole, si algo nos pasa, el simple hecho de salir del callejón. Les dijo, ¿saben qué? Yo aquí los espero. No, dijimos que todos. No, miren, es mejor que yo los espere. Así si alguien entra, si alguien viene, pues yo les puedo avisar. Yo me quedo vigilando aquí afuera. A estos jóvenes, pues les gustó mucho la idea. Les gustó bastante la idea y le hicieron caso. Le dijeron, bueno, pues, pero no entres al callejón. No vayas a entrar al callejón, nos esperas aquí afuera. Y si alguien viene, nos gritas y te vas corriendo a la casa. Está muy bien. Para ella, mucho mejor. Mucho mejor. Entraron con la tabla al interior de aquel hotel y esta muchacha solamente se quedaba viéndolos. Desde afuera, cómo iban cruzando aquel callejón oscuro. A los 15 minutos de haber entrado, se empezaron a escuchar unos gritos extraños adentro del hotel. Gritos que ella no identificaba que fueran sus amigos. Para ella, quien estaba gritando no eran ellos, era alguien más. Eran unos gritos muy aterradores. Muy probablemente los gritos de aquella persona que había perdido la vida en aquel hotel. Supuestamente se estaba manifestando esa mujer. Eso era lo que ellos buscaban. Aunque ella se le heló la sangre en ese preciso momento, para ella fue un consuelo, porque dijo, sí, ya se les manifestó, se van a llevar un sustote y ahorita van a salir corriendo y ya nos vamos para la casa. Pero no fue así. Enseguida de aquellos gritos, se empezaron a escuchar los gritos, ahora sí, de sus compañeros. Se empezaron a escuchar aquellos gritos, pero gritos muy desesperados. Y la voz de uno de los jóvenes gritando, ¡suéltala! ¡Suéltala! ¡Déjala! Ella no sabía qué hacer, no sabía si entrar para saber qué era lo que estaba pasando o salir huyendo, porque luego se notaba que algo muy malo estaba pasando adentro del hotel. Ella estaba muy asustada, no sabía qué hacer, cuando de pronto miró siluetas de personas corriendo hacia afuera. Venían corriendo a través de aquel callejón oscuro y eran ellos, pero faltaba una.
faltaba una de sus compañeras. Ella no estaba. Estaban muy desesperados y por más que ella les preguntaba, estos jóvenes ni siquiera podían hablar. Ni siquiera podían decir una sola palabra. Estaban muy asustados, sus caras se les miraban desencajadas, los ojos muy grandes con una expresión de mucho impacto en sus rostros, muy asustados y temblorosos. Estaban desesperados y volteaban hacia el callejón. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Hasta que uno de ellos pudo explicarle. Le mencionó el nombre de esta muchacha y le dijo, yo no sé qué tiene. Se arrimó a la orilla y se quería aventar. Se quería aventar desde el segundo piso. Yo no sé qué es lo que pasa. En ese preciso momento, la joven salió caminando. Salió caminando, pero con una expresión en su rostro que no era el de ella. Las expresiones que su rostro daba no eran las expresiones de ella. Parecía ser la expresión de otra persona. No era ella. Luego se les vino a la mente que muy probablemente aquella entidad, aquel ser, se le había metido. Le hablaban por su nombre y esta muchacha solamente se les quedaba viendo. No les respondía nada, pero su mirada estaba perdida. Su mirada era hacia la nada, era una mirada vacía. La sacudían de los hombros, casi la cacheteaban. Por favor, reacciona, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Cuando de pronto esta muchacha vuelve en sí y deciden que es momento de regresar a la casa. Ya estando en el interior de la casa, platicando sobre todo lo que había pasado, les menciona que de un momento a otro esta muchacha cambió su comportamiento y los empezó a agredir física y verbalmente. Los empezó a agredir de una manera muy fuerte, con mucha fuerza, una fuerza sobrenatural, una fuerza que no era de ella. Y de repente salió corriendo hacia la orilla y se quería aventar desde el segundo piso, pero afortunadamente estos jóvenes lo evitaron, no se lo permitieron. Ella estaba muy desesperada porque decía que ella sentía un peso muy grande en su espalda. Ella sentía que algo la había atrapado. Pero los muchachos le dijeron que estuviera tranquila, que ya todo había pasado, que todo había estado bien. Cuando de repente uno de ellos pregunta que dónde quedó la tabla, dónde quedó la ouija. Y dijeron, pues ahí se quedó, abandonada. No, miren, ahí está, en la mesa de centro de la sala. Ahí está. ¿Quién se la trajo? Nadie. Nadie, no. Ni siquiera nos hemos acercado a esa zona de la casa. Pero pues sí, yo vi cuando salimos todos corriendo, ahí se quedó tirada. Inexplicablemente, la tabla había regresado sola. Ellos estaban completamente seguros de que la habían dejado abandonada, ahí adentro de aquel hotel. Pero inexplicablemente, la tabla ya estaba ahí, adentro de la casa, adentro de aquella habitación. ¿Por qué de repente ya estaba ahí? Si ellos estaban completamente seguros de que la habían dejado ahí abandonada. Uno de ellos se atrevió a ir a revisarla para saber si era la misma tabla. Y sí, ahí estaba. La única diferencia que la copa que estaban utilizando para leerla era una copa completamente cristalina. Era una copa de vidrio muy limpia y cristalina. Y sorprendentemente aquella copa estaba toda humeada, estaba toda negra, como si hubiera estado en el fuego. Esa copa, inexplicablemente algo había pasado, pero ellos no sabían qué, cómo esa ouija fue a dar otra vez a la casa. Ya no pudieron dormir por el resto de la noche. Decidieron que iban a dormir todos juntos en la sala y no se iban a separar. Al siguiente día que el sol salió, amaneció, ya todos un poquito más tranquilos, decidieron cada quien regresar a su casa. Y esta muchacha, de por sí era una persona muy nerviosa, decidió que jamás se iba a volver a reunir con sus compañeros, porque sus compañeros tenían juegos muy locos que a ellas no le gustaban. Ella era una persona que había vivido muchas situaciones paranormales y era muy asustona. Entonces decidió que jamás iba a volver a hacer caso de una idea de esas. A los pocos meses, el joven, el dueño de aquella casa, quien los motivó a jugar a la ouija, fallece de una forma muy extraña en un accidente. Él iba en el carro con su papá y de repente el papá pierde el control, se estrella. Ni siquiera sufrió daños fuertes el vehículo, su papá tampoco, pero este joven pierde la vida. Aparentemente se golpea la cabeza y ahí fallece.
Y así poco a poco todos y cada uno de los jóvenes que en esa ocasión jugaron la ouija fueron perdiendo la vida de uno en uno y de formas muy extrañas. Esta mujer nos platica que afortunadamente a ella nunca le pasó nada. Lo único es que en su casa se intensificaron los ruidos que ya de por sí ella escuchaba. El día que jugaron la ouija, las entidades que habitaban su casa se alteraron bastante, pero muy probablemente esas entidades, lejos de quererle hacer algún daño, la estaban protegiendo. Pues como ven, mi gente, estamos en una zona en este momento en el que Ana y yo hemos vivido las experiencias más fuertes, muy probablemente en exploraciones nocturnas. Este muro me recuerda a un momento en el que empezamos a escuchar los lamentos de una mujer. Claritos, mi gente, claritos. En ese momento se dejaron de escuchar los grillos, los insectos que se escuchan durante la noche. El aire dejó de silbar y nos permitió escuchar muy claramente los lamentos de aquella mujer. Y yo recuerdo que esta pared, Ana la utilizó para recargarse y no darle la espalda nada más que a la pared. Esa es una forma en la que ella se protege. Por lo regular, cuando ella tiene mucho miedo, no le gusta dar la espalda a ningún lado, y ella utilizó esa pared para protegerse. Y los lamentos los escuchamos aquí de frente. Nosotros sentimos que hacia el cerrito que está aquí enfrente de la hacienda de San Ignacio. Hasta en pleno día, en una ocasión, nosotros escuchamos un zapatazo aquí adentro. Investigamos y no había absolutamente nada, mi gente. No había nada. Y les decía hace un rato, mi gente, que hablando sobre nahuales, yo tengo la historia de dos personas que nos dicen, una de ellas muy cerquitas de aquí en otro cerrito, donde está el mirador, mi gente, donde está la iglesia, una iglesia en el Monte Carmelo se llama. La gente de por aquí de Jerez sabe de qué lugar estoy hablando. En una ocasión, una persona subió junto con su esposo y sus niños con la intención de ver Jerez desde lo alto y cenar. Por ahí llevaban una orden de taquitos cada quien y se dispusieron a cenar mientras miraban hacia Jerez, las luces de Jerez en la noche. Cuando de pronto, a un lado del carro, a unos 10 metros, vieron un animal muy raro, muy extraño, como una especie de perro, pero más grande. La mujer nos platica que era un perro más o menos al tamaño, pero como de una vaca. Era un animal exageradamente negro y exageradamente grande. Era más negro que la noche. Lo único que podían ver era la silueta de aquel animal y los ojos cómo le brillaban. Y dice que cuando su esposo trató de bajarse del carro para ver qué era lo que estaba ahí, su esposa no se lo permitió. Que le dijo, no, aquí quédate, no, deja ver qué es eso, no, ni se te ocurra, dijo, eso no es nada bueno. No es nada bueno. Ella nunca le dio una explicación a lo que estaba viendo. Lo que nos han platicado personas que supuestamente han visto los mentados nahuales, pues esa expresión, esa forma tienen, esa forma adoptan, como la de un perro rabioso, pero enorme. Y dice esta mujer que cuando decidieron salir del lugar fue porque aquel animal se puso de pie. De estar en 4 patas se levantó de una forma humana. En ese preciso momento prendieron el carro y decidieron salir chillados de ahí, de ese lugar. Y el otro testimonio, mi gente, fue un ataque de un nahual. Muy cerquitas de aquí hay un lienzo charro. Hay un lienzo charro que en ciertas temporadas del año hacen eventos, pues que duran todo el día. Hacen charreadas, peleas de gallos, carreras de caballos, y en la noche siempre cierran con un baile, y por lo regular traen agrupaciones muy buenas o bandas famosas. Entonces se concentra mucha gente, muchísima gente, todo Jerez va a esos eventos, son eventos de paga. Entonces nos platican de una persona que tenía muchas ganas de ir al baile, pero no tenía dinero. Como el lienzo está bardeado alrededor y ya hay partes que son cercas de alambre, pues nos dicen que este muchacho se brincó tratando de no ser detectado para meterse al baile de contrabando, pero desgraciadamente fue descubierto. Tenían vigilancia por todos lados
y no lo dejaron pasar. Entonces él decidió pues regresarse a su casa, no pudo entrar, ya andaba bastante tomado, por eso no le permitieron el acceso. Entonces él decidió, para no irse por la pura carretera, decidió que se iba a ir por el puro monte. Entonces cruzó todos estos cerritos a salir a una colonia que está en la entrada de Jerez, y nos dice que al cruzar un potrero y brincar una cerca de piedra, se topó del otro lado de frente con una especie de lobo, pero gigantesco, un animal negro, pardo, grandísimo. Y al ser sorprendidos uno al otro, porque aparentemente este animal no se había dado cuenta que este muchacho iba por ahí, los dos se asustaron. Aquel animal, al darse cuenta, se puso de pie, y esta persona nos dice que ya de pie rebasaba los 2 metros ese animal, y se le echó encima, lo arañó, y este muchacho corrió como pudo, y aquel animal venía atrás de él. Pero afortunadamente se topó con una persona que andaba en un burro por la noche. Muy probablemente sería alguien que vivía en el cerro, en alguna casita de campo de las que hay por allá en los cerros, y este señor en su morralito cargaba un arma, un calibre chico que utiliza para los jabalíes en los sembradíos, para espantarlos. Afortunadamente esta persona se dio cuenta de que este muchacho lo venía siguiendo aquel animal, y el señor desenfundó el arma y la disparó varias ocasiones al aire, y este animal se asustó y salió huyendo. Pero el muchacho platica que ya tenía bastante tiempo correteándolo. Al llegar a la colonia, sus amigos lo encontraron y dicen que iba, para empezar, iba en su juicio. La borrachera se le cortó al instante, pero lo que ellos platican es que iba con su ropa toda desgarrada y con su piel arañada. Iba mucho, pero mucho, muy asustado, pálido, al grado de que ese muchacho casi se hizo diabético de la impresión que se llevó ese día. Dicen las personas, los amigos, que no saben si se arañó con los gatuños, con los nopales, o ese animal lo arañó. Pero el muchacho dice que él lo atacó. Y se dice que ese animal que lo atacó fue un nahual. Y ese nahual, eso sucedió muy cerquitas en los cerritos que tenemos aquí enfrente. Entonces, pues imagínense, mi gente, imagínense toparse uno con un animal de esos en plena madrugada, sabiendo, bueno, al verlo uno identificar que no es un animal normal. Pues solo Dios sabe cómo va uno a reaccionar, ¿verdad? Pues bueno, mi gente, espero que les haya gustado estas cuantas historias que les platiqué el día de hoy. La hacienda de San Ignacio, hoy sí se las mostramos como no lo habíamos hecho, desde arriba. Muchísimas gracias por ahí para la señora Rosa Ángel, el señor Raúl Díaz, y para sus hijos, Eric, Alexis y Mauri, que ellos radican por allá en Michigan. Muchísimas gracias por el apoyo, por las playeras, nos gustaron bastante y nos van a servir mucho, Ana. Muchísimas gracias, se lo agradecemos, igual a toda la gente que nos sigue viendo. Muchísimas gracias a todos. Pues bueno, nos despedimos, Ana, el retoñillo que ahí anda, y su amigo Luis Carrillo. Nos vemos en la próxima.